¿Qué tal? Hola. Muy bien. Entonces, en este laboratorio vamos a dar continuidad al laboratorio anterior donde delimitamos una cuenca hidrográfica. Lo que vamos a hacer hoy día es caracterizar, identificar ciertas características de una cuenca hidrográfica, ¿no? Y vamos a permitir, pues, obviamente, ganar destrezas con el ArcGIS para hacer ciertos de los análisis que están programados en este laboratorio. Entonces, puntualmente tenemos como 10 actividades, 10 acciones que vamos a realizar y básicamente es determinar el área de drenaje y el perímetro de la cuenca. Vamos a determinar el coeficiente de compacidad de la cuenca. Luego, sobre la red de drenaje, una vez que ya la tengamos definida, vamos a determinar el orden de las corrientes. Podemos usar el método de Strahler. La densidad de drenaje. Recuerden que necesitamos la longitud de toda la red de drenaje dividido para el área. Luego, en el punto 5 vamos a utilizar el modelo digital de terreno y vamos a analizar la variabilidad de elevaciones dentro de nuestra cuenca, desde el valor mínimo, máximo, el valor medio. Vamos a calcular el histograma de la cuenca y la elevación media de la cuenca, ¿no? Luego vamos a definir la pendiente media de la cuenca, sacar la pendiente en base al modelo digital de terreno y vamos luego a distribuir la pendiente en rangos más exactos. Bueno, en el tutorial espero que quede claro ese proceso. Y luego, para terminar, calculamos una curva isométrica y tenemos que interpretar el resultado. Y el último ejercicio es la pendiente media del cauce principal. Entonces, esas son las actividades que están propuestas y bueno, pasemos directamente al tutorial. Ok, entonces empecemos con el área de la cuenca. Para eso, entonces vamos a cargar el modelo de terreno relleno, no se olviden, modelo de terreno que habíamos rellenado y necesitamos la cuenca, el polígono que fue delimitado previamente. Necesitamos esas dos cosas, ¿no? Entonces vamos a hacer un zoom. Tenemos nuestro modelo digital de terreno rellenado y tenemos la cuenca que habíamos delimitado en el laboratorio anterior. Y bueno, simplemente le estoy cambiando de color para fácil visualización y me interesa calcular el área de drenaje. Entonces, para hacer eso, vamos a ver nuestra tabla de atributos. Podemos cerrar esto para poder visualizar. Claro, tenemos prácticamente nada de información. Entonces vamos a crear un nuevo campo. Vamos a crear un nuevo campo que lo vamos a llamar área. Si quieren pueden ponerle algún alias, ¿no? No sé, no necesariamente, bueno, a veces es importante, podemos poner área, lo repetí, no es problema. Y aquí dice qué tipo de número o texto o fecha vamos a crear. A diferencia me parece que les había indicado que a diferencia del Excel, en donde nosotros no necesitamos declarar qué tipo de datos vamos a ingresar en una celda o en una columna de datos, aquí en el ArcGIS sí es importante declarar con anticipación qué tipo de formato va a tener la información que vamos a introducir o que vamos a calcular. Entonces, en este caso, podemos poner double, y podemos poner que va a ser un formato numérico común y corriente con 2 decimales. Podemos aumentar las cifras significativas a 8 tal vez y nada más. Ok, muy bien. Podemos aprovechar también para poder calcular el perímetro del polígono. Entonces vamos a crear un nuevo campo
Y vamos para eso a regresar acá y vamos a poner add perímetro alias pet, pongamos. Y de igual forma es un número con formato doble numérico decimales 2. Ok, perfecto. Entonces, cuando ustedes han hecho esto, nos vamos a ir, perdón, creo que es data. A ver, un momentito, análisis, que no encuentro la herramienta. Necesitamos, perdón, en campo. Necesitábamos esta herramienta de guardar. Por favor, es importante que antes de salir guarden la información. Entonces, aplica los cambios. Y cuando cerramos esto, ¿no es cierto? Y volvemos a nuestra tabla, entonces definitivamente ya está creado los espacios. Entonces lo que vamos a hacer es marcar. Si bien es cierto, ahora tenemos solamente, aquí ponemos clear, o sea, desmarcamos, marcamos. Si bien es cierto, tenemos solamente un polígono, en el caso de que tengamos más polígonos, solamente los polígonos que han sido marcados o señalados van a ser calculados. Entonces es importante pues marcar toda la columna para que el ArcGIS entienda que, bueno, si ese es el caso, si eso es lo que ustedes quieran, que calcule para todos los polígonos, ¿no? Entonces con el botón derecho del mouse vamos a ir a calcular geometría. Como ustedes verán, está cuando nosotros abrimos el modelo digital de terreno, estaba ya en el sistema UTM-17 Sur. Entonces, muy bien, ¿cuál es la cobertura que tú quieres calcular? Nos está preguntando, entonces dejamos en cuenca 1, en área, ¿no es cierto? El encabezado área que nosotros llamamos, ¿qué quieres calcular? Nos dice que calculemos el área. ¿Cuál es la unidad de área? Podemos poner en kilómetros cuadrados y podemos poner en el perímetro que de una vez nos calcule el perímetro, la longitud del perímetro, ¿no es cierto? Y ustedes pueden ver, en realidad hay muchas opciones de cálculo, el centroide, el polígono, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y cuáles las unidades de longitud? Podemos poner también de igual forma en kilómetros. ¿Y cuál es el sistema de coordenadas? Nos está preguntando que estamos usando y ustedes pueden poner el mismo del modelo digital de terreno, ¿cierto? Que es UTM Zona 17 Sur. Entonces podemos correr y nos debe ejecutar y calcular los valores correspondientes. Muy bien, entonces ustedes pueden ver, tenemos que el área es de 72 kilómetros cuadrados y el perímetro equivale a 379 kilómetros. Muy bien, entonces hemos calculado ya el área y el perímetro y el siguiente paso va a ser calcular el coeficiente de compacidad. Recordamos la ecuación, el coeficiente de compacidad es igual a 0,28 que multiplica por el perímetro dividido por el área. Recuerden que el coeficiente de compacidad en realidad es un indicador que puede ser usado en hidrología para comparar qué tan irregular es una cuenca o qué tan divergente a una cuenca circular es una cuenca. Para eso nos sirve, ¿no? Entonces regresamos, vamos a ir a la tabla de atributos y cerramos esto y podemos ver el área y el perímetro. Ojo, aquí estaba cerrado el campo, estaba así. En realidad el área es más grande, es 3.872,66 y el perímetro, kilómetros cuadrados y el perímetro es 379,3 kilómetros. Muy bien, entonces vamos a abrir un nuevo campo que se llame Compasi. Podemos poner la misma variable de la ecuación, es un formato de número double numérico, vamos a poner aquí, formato numérico, decimales 2, muy bien, y nada más. Cuando está eso, no se olviden grabar, es importante aplastar save, cerramos y tenemos nuestro coeficiente de compacidad listo para ser calculado. Podemos marcar con el botón derecho del mouse, nos vamos a calcular campo y nos vamos a abrir la calculadora que existe, que está incorporada en la ArcGIS.
para poder hacer cálculos, ¿no? Es importante que si ustedes quieren hacer cálculos manuales y ingresar el valor también es posible. Yo en realidad no utilizo mucho esta calculadora, este campo, prefiero hacer los cálculos fuera del ArcGIS y si necesito hacer varios cálculos es preferible hacerlos en Excel y traerlos nuevamente al ArcGIS. Pero bueno, eso es cuestión de cómo ustedes se acomoden, cómo se acostumbren. Muy bien, entonces vamos a hacer en este caso el cálculo dentro de la calculadora, ¿no es cierto? En el ArcGIS y automáticamente como yo resalté el encabezado KC, ustedes pueden ver que ya me sale aquí donde voy a llenar los campos de la ecuación, me dice COMPASI, es el campo que voy a usar. Le abro un poquito y voy a utilizar la ecuación que decía lo siguiente. Decía que KC va a ser igual a 0,28. Por favor, en la calculadora sí es importante usar el punto en vez de la coma, ¿no? A veces hay esos pequeños detalles que pueden ser incómodos, pero tenemos que cumplir eso. Multiplicado por el perímetro, que divide a la raíz cuadrada del área. Entonces vamos a buscar raíz cuadrada. Tiene que decir mat and square root. Entonces un mat tiene que decir en algún sitio square root. Ya está aquí. Entonces ustedes ven mat dividido y aquí dentro del paréntesis que automáticamente nos sale, vamos a poner área. Probamos, hay una opción para probar si la sintaxis está bien, es aquí, dice verificar, dice expresión ha sido validada, entonces podemos correr con tranquilidad y vamos a obtener el cálculo del coeficiente de compacidad. Nos salió un coeficiente de compacidad de 1,71, muy bien, y vamos a ir a la interpretación, es necesario interpretar, nos dice que un KC igual a 1, eso sucede en una cuenca completamente circular y mientras más irregular es la cuenca, mayor va a ser el valor de KC. Entonces pueden usar, como les decía, si tienen varias cuencas, pueden usar como un indicador. Muy bien, entonces tenemos ese coeficiente de 1,71 como coeficiente de compacidad. Entonces vamos a cerrar, esto ya no necesitamos y vamos avanzando en el cálculo. Lo siguiente que vamos a calcular es, veamos, el orden de las corrientes. Muy bien, ¿a qué se refiere eso? Si recordamos, ¿cierto? Vamos a utilizar el orden de corrientes de Strahler, ¿no? Entonces quiere decir si se unen dos ríos con un orden del mismo número, como en el caso aquí, entonces sube al siguiente orden. Entonces dos ríos unos crean un río de orden 2. Si se une, pues, un río, como ustedes pueden ver, se unen dos ríos 2, entonces generamos 1, 3. Si se une el de 3 con 1, no cambia. Tienen que unirse dos ríos del mismo número para poder formar o subir en el orden, en la categoría. Muy bien, entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a abrir nuestro archivo con el que estuvimos trabajando y vamos a abrir nuestras coberturas. Entonces tenemos hidrología, actualizamos, si necesitan pueden usar el refresh. Está tal vez los archivos en mi proyecto 2, me parece. ¿Dónde están los archivos? Porque se me cargan. No, cancel, no sé qué pasó. Add folder, estoy mal, perdón. Añadir datos y vamos a ir, habíamos creado, me parece que una red de drenaje a partir de los ríos, ¿no es cierto? Si no me equivoco, es de 75,000 o 50,000. Bueno, ustedes me corregirán eso. No recuerdo el laboratorio anterior. Por eso es importante siempre llevar también pues un registro con los archivos que vamos generando. Cuando uno trabaja en un proyecto de ArcGIS,
y por la necesidad de poner nombres cortos, les decía, los archivos, entonces se generan o es necesario llevar una libreta, ¿no? Pues un control de los archivos que vamos generando y de qué se trata, ¿no? Pero bueno, vamos a utilizar esta red de drenaje. Lo primero que vamos a hacer es cortar. No es necesario que mantengamos para este ejercicio todas las redes de drenaje, eso no habíamos hecho. Entonces vamos a ir, abramos Geoprocessing y vamos a usar la opción Clip. No se olviden, les había dicho que hay dos opciones de clip, ¿no? El clip siempre corta en base a un polígono, pero podemos cortar un polígono con un polígono o podemos cortar una imagen raster con un polígono, ¿no? Entonces son dos clips diferentes ahí. En este caso son dos polígonos, ¿no es cierto? Queremos cortar la red de drenaje, que son líneas, con un polígono. Entonces para eso hacemos el clip. El primero que dice en herramientas de análisis y me dice extracts input features, dado overlay de clip features, ¿ya? Entonces, y acá está el otro clip raster, ¿no? Entonces usemos el correcto input features, va a ser la red en este caso de drenaje y el cuenca 1, ¿no es cierto? Le vamos a usar para cortar. ¿Cómo queremos que se llame? Nuestra cobertura, buscamos la carpeta, vamos a poner que se llame ríos, ¿no? Pongámosle ríos. No necesitamos poner nada en tolerancia y podemos correr. Entonces ya nos creó, podemos cerrar la red anterior, la podemos también eliminar de nuestros archivos del ArcGIS, pongámosle un color tal vez un poco más fuerte para que se vea con claridad, que contraste. Creo que está mejor ahí. Y tenemos nuestra red de drenaje. Muy bien, entonces tenemos nuestra red de drenaje y podemos calcular los órdenes del río, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan, el orden del río, ¿cierto? Es una forma que nos permite identificar, dimensionar la red de drenaje. Entonces, es muy usual y es utilizado. Por ejemplo, tú puedes mencionar mi cuenca es de orden 4, ¿no? Entonces, te permite también comparar con otra cuenca, qué sé yo, que sea de orden 2 o de orden 11. Entonces, tú puedes saber que la cuenca de orden 11, pues obviamente tiene muchísimas más ramificaciones que una cuenca de orden 4, como la que se ilustra en la figura, ¿no? Entonces, bueno, es un mecanismo de comparación y de entender la complejidad de las redes de drenaje. Muy bien, entonces vamos a hacer este cálculo, vamos a ir a procesamiento y dentro de procesamiento podemos abrir las herramientas de análisis y dentro de herramientas de análisis espacial. Recordarán, ya usamos la clase anterior y la carpeta de hidrología y dentro de esa carpeta de hidrología está la opción Stream Order. ¿Ya? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es Input Stream Raster. Ok, me acordé, no necesitamos este todavía. Muy bien. Vamos a usar, perfecto, vamos a usar las redes de drenaje que creamos que estaban en formato raster, ustedes recuerden. Muy bien. Entonces, aquí cuando dice Input Stream Raster, nos está pidiendo el raster de la red de drenaje. Entonces, nosotros vamos a buscar, y acuérdense que yo les puse Q25000, Q75000, Q100,000. Juguemos con el Q75000, ¿ya? Esa es la red de drenaje que estábamos usando como prueba y error. Más bien, si quieren ver la red, creo que mejor es abrirlo para que quede con claridad. Cerremos esto más bien y abramos para que sea más ilustrativo aún. Abramos este Q, que es un raster Q75000. Si les sale, por cierto, este mensaje de Build Pyramids, pueden poner, no hay problema. Y recuerden que estos Q les puse por query y en yo ponía la opción, ¿se acuerdan? De que me identifique todas aquellas celdas
que tenían, en este caso, o recibían el agua de más de 75.000 celdas. ¿Ya? Ese análisis se hizo en base al raster de acumulación de flujo. Si no recuerdan ese paso, les recomendaría que regresen a ver el video donde hacíamos eso y construíamos estos rasters, en el caso que necesitan que actualizar eso. Y tenemos la respuesta como lógica matemática: 1 es verdadero, 0 es falso. Es decir, 1, las celdas que tienen un valor 1, que tienen que estar aquí, cambiémosle de color también para que nos ayude. Pongámosle un color rojo. Entonces ahí me parece que ustedes pueden visualizar de mejor forma y podemos poner tal vez, no rojo a ese, podemos poner que contrasta bien con rojo, negro, plomo, tal vez. Veamos otro color, tal vez negro. Sí, mejor, mucho mejor. Perfecto. Ya, entonces ustedes pueden ver, esta era la red de drenaje que nosotros construimos a partir de hacer este query, ¿no? Esta consulta. Dado la cobertura o el raster de acumulación de flujo, decíamos, indícanos todas aquellas celdas que tienen una acumulación de flujo mayor, en este caso a 75.000, y eso es lo que hizo el ArcGIS, nos está mostrando eso. Entonces, ese va a ser nuestro insumo para el cálculo del número de el orden de las corrientes, ¿no? Y no es necesario que, no es necesario borrar lo que está fuera de la cuenca, ¿no? Como ustedes van a ver. Entonces, vamos a regresar ahora sí, que ya tal vez está más claro lo que vamos a necesitar. Regresamos a las herramientas de análisis espacial, hidrología, orden de las corrientes. Y aquí vamos a poner Input Stream Order, ya sabemos, es Q75000. Input Flow Direction, no necesito cargarlo en realidad, lo busco. Voy a la carpeta donde estaba trabajando y le llamaba Flow Dir 2. Y en la Output Stream Order, cambiémosle de nombre, ¿no? Cambiémosle de nombre, le guardamos en la carpeta de trabajo. StreamOrt, hombre, así. ¿Y cuál es el método que vamos a usar? Vamos a usar definitivamente el método de Strahler, que es el método que estaba indicado en el PowerPoint. Entonces ese lo usamos, ponemos run y nos tiene que salir un mapa de colores. Veamos, nos tomamos unos segundos para ver que cargue el mapa. Y sí, definitivamente ustedes pueden ver que tenemos un mapa con 4 colores. Aquí está el código en su parte izquierda, en la tabla de contenidos, nos indica que tenemos, es definitivamente esa sección de ríos en la provincia de Pichincha tiene un orden 4, coincidió al de la presentación PowerPoint, y ustedes pueden ver que los ríos superiores, ¿no es cierto?, tienen un orden 1, podemos quitarle el fondo para que no sea confuso, simplemente le desconecté al anterior y podemos ver que tenemos en colores, ¿no es cierto?, en un código de colores tenemos el orden de los ríos. Entonces, obviamente, los primeros, los ríos en la parte superior tienen un número menor y a medida que va bajando en el lecho de la red de drenaje, tenemos, como ustedes pueden ver ya en la parte inferior, tenemos los colores 4, ¿no? Entonces, esa es la red de drenaje que ha sido determinada. Ok, entonces lo que podemos ya logramos eso, cerrar. Aquí hay la opción directamente, hay varias formas de resolver esto en el ArcGIS. Habíamos hecho en una clase anterior y habíamos ido a herramientas de conversión, de raster, a feature. En este caso podemos usar aquí Stream to Feature, que es prácticamente la misma herramienta, sino que está dentro del bloque de herramientas de hidrología. Y nos dice cuál es el input stream raster. Entonces vamos a usar el stream ort. Ese es el que le queremos convertir en polilínea. Y luego dice input flow direction raster. Entonces vamos a buscar ese, ya lo teníamos listo. Lo llamamos flow dir 2 en mi caso. Y stream T
stream order, como ya me molé, stream port igual, pero pongámosle una P de polígono, ¿no? P de polígono para diferenciar con el raster. Como ustedes pueden ver, a medida que vamos creando proyectos se van generando coberturas y es súper importante que llevemos nota porque en verdad si hacen análisis más complejos uno puede perder la orientación de los archivos que va creando, ¿no? Y podemos poner la opción de simplificar polilíneas, entonces ponemos ya. Y ustedes pueden ver que nos sale aquí ya en formato vector. Vamos a la tabla de atributos y ustedes pueden ver, cerramos esto para que ustedes puedan ver, podemos tener el grid code. El que dice grid code, ese sería el orden de los ríos, ¿no? Definitivamente ese es, ajá. Sí, ese es el orden de los ríos. Entonces podemos etiquetar. Podemos a estos ríos etiquetarlos para que ustedes puedan presentar un layout. Pueden etiquetarlos. Vamos a ir con, ¿dónde está el label? Tenemos que cerciorarnos que esté tomando obviamente las etiquetas correspondientes. Para eso nos vamos al labeling y class, aquí está, field, grid code. Muy bien, ahí está el orden de los ríos. Si ustedes quieren pueden ponerle hasta color, ¿cierto? Podemos poner diferencias de color, podemos poner symbology, podemos ponerle unique values y podemos aquí seleccionar el grid code y ya. Y miren, automáticamente nos selecciona, claro, esos colores están feos, pero ustedes pueden cambiarlos, ¿no es cierto? Los que correspondan. Eso está mejor para el número 1, el número 2, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso ya es cosmética que les dejo a ustedes, ¿no? Entonces ustedes pueden ver cómo vamos cambiando los colores correspondientes de los órdenes de los ríos. Ese es el 3. Y finalmente, cambiemos el 4. Podemos poner un azul más fuerte tal vez. Muy bien, está claro en la parte inferior. Entonces, espero que eso haya sido ilustrativo. Claro, ustedes pueden dedicar más tiempo a mejorar el layout. Si ustedes creen necesario y quieren cortar también esta cobertura para que solamente se vea los ríos dentro de la cuenca, obviamente lo pueden hacer. Ustedes ya saben cómo. Pueden usar la herramienta Clip para ese detalle. Muy bien, entonces vamos a continuar con nuestro análisis y lo siguiente que tenemos que calcular es la pendiente de la cuenca. Entonces nos vamos a deshacer de estos archivos, los vamos a apagar, no los necesitamos en este momento. Y básicamente necesitamos regresar a nuestro modelo digital de terreno y a nuestra cuenca. Entonces tenemos dos opciones, o calculamos la pendiente usando ese modelo digital de terreno, o más bien ya nos enfocamos y cortamos el modelo digital de terreno y solo sacamos un modelo para la cuenca. Entonces, no sé si eso ya hicimos la clase anterior, me parece que ya lo habíamos hecho. Podemos rápidamente explorar en los archivos. Y si no, lo volvemos a hacer, definitivamente no es ningún problema. Si no, no lo veo de field. No, me parece que no lo hicimos aún. Entonces, muy bien, es la opción, la oportunidad para usar el clip, el otro clip que les había dicho, ¿no? Entonces, vamos a herramientas de análisis, perdón, View Geoprocessing, y nos vamos a salir de aquí. Vamos a cerrar, perdón, y vamos a buscar clip y clip raster.
Entonces, input raster en este caso se llama demField output extent. Es justamente cuál es la sección que queremos cortar. Entonces, en este caso va a ser nuestro cuenca 1, es decir, usamos el polígono. Y aquí podemos dejar, ¿no?, esto que dice rectángulo porque va a ser automáticamente. Es importante que tenemos que hacer aquí click en Use Input Features for Clipping Geometry. Si no hacemos clic ahí, lo que va a hacer, nos va a cortar el raster, pero nos va a seguir, nos va a formar un cuadrado o un rectángulo, perdón, tomando los extremos más sobresalientes en el norte, en el sur de la cuenca, en el oeste y en el oriente, ¿no? Entonces es importante que en este caso, como queremos que siga la geometría irregular de la cuenca, entonces tenemos que hacer clic ahí y el output raster podemos llamarlo DEMC, pongámoslo, DEMC de cuenca, ¿no? Vamos a guardar y aquí ponemos no data, es decir, cuando vamos a cortar nos vamos a dar cuenta que hay zonas, el momento que cortamos con un polígono irregular, estamos generando zonas porque no va a cambiar, la matriz va a ser siempre rectangular, ¿no es cierto? Entonces vamos a generar zonas que no tienen un valor, tenemos nosotros que decidir qué valor ponemos a estas zonas que no representarían, ¿no es cierto?, un valor de elevación. Entonces, para estos no data, vamos a usar, generalmente se usa, y yo acostumbro también a seguir esa práctica del menos 9999. Es decir, nuevamente, como vamos a cortar con un polígono irregular, estas esquinas, las celdas que se crean en estas esquinas van a ser rellenados con un valor menos 9999. Es decir, ustedes saben que cuando abran el DM, los valores que tienen valores positivos, pues obviamente son valores de elevación, y el menos 9999 pues no significa nada, o significa que ustedes no tienen datos de elevación en esos campos. Entonces, una vez que ya está, ponemos correr, y se tarda unos pocos segundos para generarnos el DM cortado, ¿no? Entonces vamos a ver pronto el DM, ya nos apareció. Podemos quitar completamente el DM anterior y finalmente hemos generado el modelo de elevación digital de nuestra cuenca. Bueno, entonces con el modelo digital de nuestra cuenca podemos aprovechar más bien para poder explorar ya la elevación media, la elevación mínima, máxima. Inmediatamente ustedes pueden ver aquí ya mínima, máxima. En nuestro caso es de 1752 metros y la máxima es de 5879 metros. A veces pueden aquí en propiedades, si nos vamos a fuente, source, a estadística, ustedes pueden ver que está calculado el valor mínimo, máximo y la media. Miren, 3277 metros es el valor medio, la desviación estándar de elevación, etcétera. Pero más bien aprovechemos y hagamos un diagrama, ¿no? Un diagrama, podemos ir a Create Chart y hacer el histograma que me permite visualizar exactamente cómo es la variabilidad de la elevación dentro de la cuenca. Entonces, vamos a ir a Value, porque ese es en Value está el campo con las elevaciones, y ustedes pueden ver, este es el histograma, es decir, nos está indicando la frecuencia o el número de observaciones, y en el eje de las X, en cambio, las elevaciones. En color rojo, ustedes pueden ver la elevación media, y en la parte derecha, una vez que crean el histograma, ustedes pueden ver la elevación media, la mediana, la desviación estándar, cuántas observaciones hay, es decir, cuántas celdas hay, el mínimo, el máximo, la sumatoria, etcétera, kurtosis, skewness, etcétera, etcétera, que son indicadores
pues, estadística descriptiva de un grupo o un set de datos, que en este caso representa la elevación. Y no se olviden, podemos poner este histograma también en los layouts, es decir, podemos hacer un layout del modelo digital de terreno y podemos incorporar en el layout, podemos incorporar pues el histograma. Muy bien, entonces una vez que tenemos el histograma y conocemos con mayor detalle la elevación de la cuenca, ¿no? Ustedes pueden ver que el histograma, más bien antes de cerrar este tema, es interesante porque ustedes pueden ver cuáles son las elevaciones predominantes, ¿no es cierto? Que son más comunes en la cuenca. Entonces ustedes pueden ver que prácticamente tenemos una meseta acá arriba y que son muy comunes las elevaciones entre 2525 y prácticamente hasta 4100 metros, ¿no? Entonces esas son las elevaciones más comunes, nada más como una observación del histograma. Siempre es importante que ustedes discutan las figuras y interpreten las figuras que ustedes van generando, ¿no? Muy bien. Entonces, el siguiente paso es ya, pues, calcular la pendiente como habíamos dicho. Entonces, cerramos eso nuevamente, nos vamos a Geoprocessing y nos vamos a pendiente. Entonces, ponemos Slope y dice que está en las herramientas de 3D Analyst. Entonces vamos más bien allá para ver las herramientas, conocerlas todas para que ustedes puedan ver. Y dice que está aquí 3D Analyst. Y luego tenemos, me parece que es Data Management, no, Raster Surface, ya, es Raster Surface. Entonces dentro de las herramientas estas de análisis de 3D o 3D Analyst Tools, ustedes van a encontrar otra carpeta que se llama Surface Raster y encuentran la carpeta que dice Slope, pendiente. Entonces vamos a hacer clic ahí, Input Raster, entonces nos está pidiendo el modelo digital de terreno, en este caso es mi DMC. No se olviden, es importante que los nombres, me parece ya les he dicho múltiples veces esto, pero es fundamental que los nombres sean nombres cortos cuando usamos especialmente raster. A veces no funcionan o nos generan errores cuando aplicamos algunas herramientas porque el tamaño es demasiado grande y eso ya me he dado cuenta por años de usar el ArcGIS, no necesariamente el ArcGIS Pro porque es un programa nuevo, pero las versiones anteriores del ArcGIS algunas veces generaban problemas. Entonces también es importante que ustedes conserven el tamaño de los nombres cortos, ¿no? Eso, por favor, recuerden eso. Y la pendiente, el output raster, lo podemos llamar slope. Y nos dice, quieren calcular en grados o en porcentaje, ¿no? Pues entonces que nos dé más bien en grados. ¿Y qué método quieren usar? Planar o geodésico. Nuevamente, los geodésicos son cálculos especiales para áreas extremadamente grandes, donde ya tenemos que considerar también la redondez de la Tierra. Entonces, no es el caso, ¿no? En realidad, en áreas más inferiores, más pequeñas que la superficie del Ecuador, pues el método planar va muy bien y no tenemos que poner nada de factor de corrección. Nos dice, habría que poner algún factor de corrección si las coordenadas en XY, ¿no es cierto? Las unidades, perdón, de XY, que como ustedes saben es UTM, es decir, está en metros, son diferentes a las coordenadas de elevación. Y ustedes pueden ver que no, en la elevación también nos está dando en metros, ¿no es cierto? Entonces no tenemos que poner ningún factor de corrección, el 1 está bien y podemos continuar. Muy bien, nos salió un gráfico súper colorido de pendientes y ustedes pueden ver los rangos de pendientes, ¿no? Es decir, bueno, ustedes pueden ajustar, este es un raster y vale la pena más bien ajustar los valores. Vamos a poner slope, perdón, appearance. Vamos a ver dónde está symbology. Y aquí recuerden, si ustedes ponen intervalos manuales,
Bueno, ustedes pueden cambiar en realidad si hacemos una clasificación discrete. No, ahí no sale todo. No, ese no es. Usemos stretch tampoco. Unique values, no, porque nos sale un valor por cada celda. Pongamos classify. Y ahí cuando ponemos classify, entonces ustedes pueden obtener el número de categorías que ustedes quieren generar. Entonces aquí ustedes escogen, ¿no? Puede ser 6 categorías y ponen aplicar. Ustedes también pueden seleccionar manualmente las categorías, es decir, yo quiero que me indiques todas las pendientes menores a 5 valores exactos, ¿no? Menores a 10. A ver, es bueno poner valores exactos, 20, menores a 30, menores a 40 y podemos, la última categoría simplemente pues dejarlo así, ¿no? Que representaría todos los valores mayores a 40 hasta el máximo, la pendiente máxima que representa en este caso prácticamente 76 grados. Entonces, esa es la pendiente. Nuevamente, ¿cuál es la pendiente media? Ustedes ya saben, podemos ir con el botón derecho del mouse, Create Chart, el histograma, y podemos ver cómo se comporta el histograma de la cuenca. ¿Cuál es la variable? En este caso va a ser pendiente. Y podemos cerrar esto para que ustedes puedan ver. Y miren, este es el histograma, ¿no? Es decir, existen las pendientes dominantes son menores a 5 grados. Eso es prácticamente lo que nos está diciendo. De seguro ustedes pueden ajustar también el tamaño de los bins. Es aquí, es decir, de las columnas. Pongámosle 10, no necesitamos más. O podemos poner también menos categorías. Ya, ok. Ustedes pueden jugar con eso y ustedes pueden ver que tenemos que las pendientes predominantes o mayores son las que están bajo los 15 grados, pero aquí está, ¿no? La pendiente promedio es 14.10, la mediana es 11.82 grados, la desviación estándar es 10.21, etcétera, etcétera. Entonces, si yo les digo cuál es la pendiente media de la cuenca, entonces ustedes ya pueden contestar y pueden decir es 14.1 grados de pendiente, ¿no? Ok, lo siguiente que tenemos que hacer para seguir nuestro análisis nos dice pendiente media de la cuenca, eso ya lo hicimos, mapa de pendientes con rangos, 6 sugeridos. Bueno, ya lo hicimos eso, ¿no? Entonces, si cerramos, ustedes vieron aquí hicimos justo esta 6 y manualmente ingresamos valores exactos. Por favor, escojan valores exactos, especialmente cuando construyan sus layouts. No dejen lo que automáticamente les muestra el sistema, ¿no es cierto? Es importante que muestren los valores exactos y ustedes ya saben, pueden hacer layouts y pueden ingresar la leyenda en el layout respectivo. La siguiente pregunta, bueno, el mapa de pendientes con rangos, la elevación media de la cuenca, también ya la respondimos, ¿no es cierto? En el momento que calculamos el histograma, pues definimos los valores medios o la mediana y con más detalle el histograma de variación de pendientes. Muy bien, entonces, bueno, ya hemos hecho ese análisis también de pendientes. Vamos a calcular la curva ipsométrica. No se olviden que la curva ipsométrica es la relación de el área, ¿no es cierto?, que está sobre una cota determinada. Entonces, si consideramos, si vemos el modelo digital de terreno, tal vez más claro, vamos a poner la cuenca. Entonces, ustedes pueden ver sobre la cota 1752, que es la mínima, tenemos el 100% de la cuenca, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos nuestro primer punto. Luego, por ejemplo, podemos avanzar a la cota 2000. Sobre la cota 2000, ¿qué porcentaje de nuestra cuenca o cuál es el tamaño del área de la cuenca sobre esa cota? Generalmente la curva ipsométrica puede ser expresada en porcentaje o en área, ¿no? Tal vez más frecuentes en porcentaje. Entonces ustedes pueden ver
aquí está el porcentaje, miren, y la altura relativa de la cuenca, ¿no? Entonces, este es otro gráfico también, está por cota y el área acumulada. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Hay muchas formas de resolver problemas en ArcGIS. Tal vez la más simple es la que les voy a ilustrar en este momento. Entonces, lo que podemos hacer es, con el uso del modelo digital de terreno, podemos hacer una reclasificación de este mapa. Es decir, nosotros podemos asignar a las celdas que en el modelo digital de terreno, recuerden ustedes, significa elevación, podemos asignar valores. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, asigna nuevos valores, pon un valor de 1 en todas aquellas celdas que tengan una elevación entre el mínimo, 1752, y 2000, ¿ya? Asigna un valor de 2 para todas aquellas celdas que tengan entre 2000 y 3000, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde hacemos ese proceso de reclasificación? Es una herramienta, la reclasificación, súper útil para análisis espacial en el ArcGIS. Entonces, vamos a ir a Geoprocessing, vamos a ir a herramientas de análisis espacial y podemos ir a Raster Reclass, ¿no? Y vamos a Reclassify. Esa es una opción. O si no, directamente podemos Reclass y bueno, automáticamente nos dice, mire, está dentro del 3D Analysis Tools y nos sale la herramienta, ¿no? Entonces hay esas dos formas. Input raster es nuestro modelo digital de la cuenca, es el valor. Hay dos opciones, count o value, ¿no? Count nos dice cuántas veces hay un valor, por ejemplo, si estamos hablando de 2000 metros, entonces nos puede indicar eso. En este caso es value. En un raster, en value, está almacenado el valor de la variable. Entonces iniciamos, justo lo que les había dicho, entre 1752 y 2000, por favor pon un valor nuevo de 1, entre 2000 y 3000, no es 2001, ojo, ¿no? Es entre 2000 y 3000, no debe haber entre categorías, no debe haber saltos, porque si no, no nos reclasifica todo. Ponle un valor de 2, enter, para que nos cree otra, entre 3000 y 4000, o pueden ir 500, tal vez es mejor hacer cada 500, puede ser una opción. Pon un valor, capaz de poner cada 500 para que nos salga más. Bueno, dejémoslo así para manera de, creo que de ilustrar el proceso, está bien. Ustedes pueden hacer igual con más detalle, aumentar el número de categorías. Y prácticamente 4000 a 5000 es la siguiente categoría. No se olviden poner los números, los nuevos valores que estamos asignando, y prácticamente entre 5000 y 5800 el máximo, ¿no? 79, o no hay problema si ustedes quieren poner 6000 también, no es problema, sí les puede reclasificar sin problema. Entonces vamos a tener 5 categorías. ¿Cómo quieres llamar a esto? Y automáticamente nos sale que todos los no data, acuérdense que aquí tenemos celdas que no tienen datos con un valor menos 9999, que nos deje como no datos, o sea, eso no lo cambiamos. Y ponemos reclasificar, vamos a ir a nuestra carpeta de trabajo, podemos poner reclass, llamémoslo al archivo y podemos correr. Entonces va a tomar unos segundos y nos genera un nuevo raster. Miren, cerramos esto y se generó un nuevo raster, una nueva reclasificación. De igual forma, ustedes pueden alterar los colores. Lo interesante aquí, ¿no es cierto? Pueden cambiar los colores, ¿no? Lo interesante aquí es que nos indica, si voy a la tabla de atributos, me indica, miren, cuántas celdas, y en realidad yo puedo pasar esto rápido al Excel, es más práctico si ustedes abren una de Excel. Y recuerden, el valor de 1 significaba de 1700, ¿cierto? Contenido, acá. Nuestro valor mínimo. Hagamos rapidito en Excel, me parece que es más fácil trabajar
a veces el Excel 1752 a 2000, pongamos los límites, si quieren pueden poner aquí el límite, el mínimo, el máximo. Abramos otra columna que dice categoría. La primera categoría, el mínimo de elevación es 1752, el máximo, el valor que le dimos, ¿cierto? Fue 1, todas las celdas que tienen 1 están en ese rango, y lo más importante aquí nos dice cuántas, count. Entonces, en toda la cuenca hay 13.509 celdas que están en ese rango de elevación. Luego en la categoría 2, que habíamos dicho que va entre 2.000 y 3.000, le pusimos un valor de 2 y tiene 1.491.956 celdas. Y luego pusimos en la tercera categoría entre 2.000 y 4.000, pusimos un valor de 3 y tiene 2 millones, wow, esta es la categoría más grande, 19.929. Luego podemos ir a la categoría 4, que se extiende desde los 4.000 metros hasta los 5.000 metros. Y pusimos un valor de 4 y ahí tenemos un valor total de 518.409 celdas. Y finalmente nuestra categoría 5, que se extendía desde 5.000 a nuestro valor máximo, 5.879 o 6.000, ¿no? Les daba lo mismo. Nos puso celdas de valor 5 y en total tenemos 5.977 celdas. Perfecto. Entonces, con esto en el Excel ya podemos crear los valores que están sobre la cota 2000, ¿no es cierto? Entonces, miren, sobre la cota 2000 prácticamente sería toda la suma de los valores. Entonces, sobre la cota 100.000, la mínima sería el 100% de todos los valores, ¿no es cierto? Entonces, aquí sobre el 1752, simplemente podemos hacer la suma de todos estos. Sobre la cota 1752 existe 4.049.780 celdas. Sería el número de celdas sobre valor mínimo. Entonces, luego sobre el 2000 estarían todos estos restantes, ¿no? Entonces sumamos, serían todos estos restantes sobre el, perdón, aquí no es 2000, aquí es 3000. Sobre 3000 estaría la suma esta de acá, y sobre el 4000 de igual forma, y sobre 5000 es exactamente esto. Listo. Entonces ya podemos tener nuestra curva ipsométrica, ¿no? Si quieren, pueden expresarlo como porcentaje. Entonces podemos poner porcentaje de la cuenca y podemos calcular, sería este valor por 100 dividido para este valor. Entonces quiere decir que sobre 1752 tenemos el 100%. Sobre 2000 tendríamos esto por 100 dividido para este valor, que es el total. Recuerden, podemos ponerle pues un signo de dólar. Entonces nos dice que, cambiamos el formato de que prácticamente sobre el 2000 tenemos el 99.7% sobre la cota 2000 y hacemos copy y paste. Sobre la cota 3000 nos queda 62.8% de la cuenca, sobre 4000 12.9% de la cuenca y sobre la cota 5000 apenas hay un 0.1% de la cuenca. Entonces podemos hacer aquí en el Excel también rápidamente un diagrama donde veamos la figura nuevamente, área acumulada está en el eje de las X y cota está en el eje de las Y, si quieren usar esa opción,
o si no, está porcentaje de área sobre la altura relativa y la altura relativa, ¿no? Entonces, ustedes entenderán, la altura relativa es simplemente, este es el mínimo y este es el máximo, ¿no? Entonces podemos usar esto, porcentaje en el eje de las X. Entonces vamos, diseño, formato, selección de datos, agregar en el eje de las X. Entonces vamos a poner porcentaje y en el eje de las Y vamos a poner la cota que sobrepasa. Listo, aceptar. ¿Por qué me salió esto? Creo que es por el tipo de gráfico que cogimos. Déjenme ver, cambiar tipo de gráfico. Cojamos un gráfico más bien de líneas, de dispersión, puntos. Ah, me aceptó nuevamente. A ver, ¿cuál es el problema? Es que me está haciendo esto. No, no me gusta esta curva, este pico. El 100%, no. Este tipo de gráfico creo que tenemos que cambiarlo. Definitivamente no es el gráfico que quiero. Quiero un gráfico de líneas simples. Este. Y me invirtió. Ok, veamos nuevamente. 100% es del lado izquierdo. Entonces es cuestión de invertir el eje de las X. Podemos dar formato al eje. Es cuestión de invertir esto. Se puede invertir. Categorías en orden inverso. Muy bien. Listo. Bueno, esto me desplazó. Y hasta el 100% y está la altura. 100% y está la altura. La altura, como ustedes saben, podemos dividir todo el máximo para el valor máximo. Es decir, podemos dividir esto para el valor máximo y tengo en altura, ¿cómo es que lo llaman? Altura relativa. Si quieren podemos poner altura relativa y para calcular la altura relativa tenemos que dividir esto para el valor máximo, ¿no es cierto? Estoy pensando 5,000, claro, para el máximo. Vamos también poner símbolo de dólares. 0,29 sería la altura relativa. Y 0,85. Estaba pensando si para graficar podemos coger los valores medios. Bueno, no importa. Esto sería la altura relativa, ¿no? Está bien. Sí, sobre 0,85. Y si ustedes quieren, pues pueden cambiar el... en vez de que coja esto, pues que coja la altura relativa. Y ese sería el gráfico que nosotros podemos obtener. Listo, espero que ese sería el gráfico hipométrico, ¿no? Entonces tenemos sobre la altura relativa o mantienen las elevaciones de la cuenca, tenemos el porcentaje de área, ¿no? Entonces obviamente sobre el valor menor, como ustedes pueden ver, tenemos tal vez para interpretar es mejor ver así. Sobre los 1.752 metros, ¿no es cierto? El valor mínimo tenemos el 100%, sobre los 2.000 metros tenemos el 99,7%, sobre los 3.000 tenemos el 62,8%, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta sería nuestra curva hipométrica. Esa sería nuestra curva hipométrica que ustedes pueden presentar. Muy bien, entonces ustedes vieron, me salí del Excel, ustedes vieron que podemos usar esta reclasificación para hacer el análisis de la curva hipométrica, ¿no? Hay más formas de resolver problemas en el ArcGIS, pero tal vez esa sea la forma más sencilla que se me ocurre a mí por el momento. A medida que ustedes van aumentando su destreza en el uso del software, tal vez se les ocurre otras formas de análisis. Y claro, ustedes son, obviamente pueden tomar la iniciativa de hacer un análisis diferente si ustedes creen que tienen una solución más fácil, ¿no? Entonces, vamos a quitar el
esta reclasificación, porque lo que vamos a definir es la longitud del drenaje, si no me equivoco. Veamos, mapa perfil longitudinal del cauce principal. Entonces vamos a regresar a uno de los archivos que habíamos pues generado al inicio, que habíamos llamado ríos. Ya, este es nuestro cauce, ya lo habíamos definido. Entonces nos está preguntando la longitud, mapa perfil longitudinal del cauce principal. Muy bien, entonces, ¿cómo podemos sacar eso? Primero podemos sacar la longitud. La longitud de drenaje es algo que ustedes pueden calcular. Tendrían que venir acá a la tabla de atributos y pueden generar una nueva, no se olviden, una nueva columna donde ustedes le ponen el nombre que ustedes crean conveniente, distancia, longitud, y con el botón derecho del mouse pueden usar la opción de la herramienta de cálculo, ¿no? Similar al análisis de cálculo de área o de perímetro, ustedes pueden determinar la longitud y les va a calcular la longitud de toda la red de drenaje. Entonces, esa demostración ya no lo hago porque ustedes ya lo pueden hacer y ustedes conocen la herramienta. Para poder tener detalles del perfil longitudinal del cauce, lo que podemos hacer es que tenemos, miren, un cauce más largo que viene por este lado, por la parte norte, y tenemos otro cauce que se extiende por la parte sur, suroeste y el sureste, entre el Rumiñahui y el Cotopaxi, perdón, Sincholagua y Cotopaxi. Entonces prácticamente es el río Pita. Podemos escoger esos como ejemplos, ¿no? Entonces para eso lo que vamos a hacer es hacer un zoom. Nos vamos a enfocar primero en la parte norte. Creo que podemos hacer uno como demostración y ustedes pueden completar. Perdón, clear. Ay, no. Necesito moverme, explore. Muy bien. Ok, estoy haciendo un zoom. Vamos a coger uno de los cauces y voy a seleccionar ese cauce y lo voy a aislar. Entonces, voy a seleccionar, voy a usar esta opción Select. Voy a seleccionar el río. Me parece que es con control. No, perdón, estoy aquí. Clear todo. Esto con mayúscula, con el Shift aplastado, sigo seleccionando. No el borde de la cuenca. Ya, pero no quiero el borde de la cuenca. No, fracasó. Clear. No sé por qué me seleccionó el borde de la cuenca. Quitémosle, pues claro. Le quito. Ok, entonces ahora sí, otra vez. Shift, estoy seleccionando. Y cojo el cauce este más largo, el norte, ¿no? Como ejemplo. No se olviden que una vez que yo selecciono, puedo independizar ese cauce, ¿no es cierto? Y le puedo decir Data Export Features. Input Features es ríos. Output Project Location, no, está mal. Es en mi carpeta de trabajo. Pongámosle borrar hidrología. Y Output Feature Class, llamémosle ríos norte. Nada más. Y le dejamos todo ahí. Bien. Debemos tener un ríos norte. Cambiémosle el color, veamos si es cierto. Y ahí va. ¿Qué pasó? Que no lo veo. Ah, sí está. Estaba tapadito. Ok. Ríos. Ah, es que está seleccionado. Esa es la razón. Ya, estaba seleccionado. Clear. Ok, funcionó. Tengo mis ríos norte. Le voy a desactivar por el momento. Y voy a crear otro del río sur. ¿Cierto? Podemos asimismo crear río sur. Me voy a hacer un zoom. Escojamos este. Caray.
clear, ya hice clear. Explore. Bien, ok. Ya. Select by attribute. Entonces quiero este. Recuerden con el shift que hay un pedacito de arriba. Tenemos que incluir todos los pedacitos que no estén pues separados, todo esté conectado. Escojamos este de acá, este ramal de acá que va entre el Ilalo y el Rumiñahui. Este de acá, aquí hay otro pedacito. Y este de acá, listo. Entonces, una vez que hemos generado a este le voy a exportar, export features. Es Ríos, la capa original. Nuevamente, no me conservó el nombre. Le voy a llamar Ríos Sur. Ya, Ríos Sur y nada más. Y voy a poner run. Me completó, está marcado, le quito clear y de igual forma le puedo cambiar de color para visualizar la diferencia. Aplicar, ya está. Ok, listo. Entonces he generado dos, se podría decir, tramos, ¿no es cierto? Tramos, los tramos más largos de la red de drenaje que me va a permitir pues entender cuál es el perfil topográfico a lo largo de esa red de drenaje. Muy bien, entonces tenemos nuestros dos ríos y vamos a estudiar vamos a extraer las elevaciones correspondientes a cada uno de los ríos. Entonces para eso hay una herramienta que se llama dentro de Geoprocessing, herramientas de análisis espacial y Extract by Mask. O sea, lo que va a hacer ahí es que dado un raster, vamos a usar una cobertura, ya puede ser puntos, se puede extraer información de un raster con puntos, con líneas como vamos a hacer hoy día, o con polígonos. Entonces vamos a usar Extract by Mask. Input Raster es el modelo digital de terreno. Input Raster o Feature Mask, en este caso vamos a usar Ríos Norte. Y el output va a ser en nuestra carpeta del proyecto, ¿no es cierto? Donde estamos trabajando, vamos a poner extract 1. Podemos correr. Perfecto. Y nos calculó, si quitamos Ríos Norte, nos vamos a dar cuenta que aquí existen, nos creó un raster, ¿no es cierto? Celdas a lo largo del río con valores de elevación. Entonces podemos ver la tabla de atributos. Entonces tenemos, sí, un valor de 1752, 1753. Esas son las elevaciones que detectó definitivamente el programa, ¿no es cierto? Entonces, perfecto. Eso sería, si yo quiero conocer, switch, voy a conocer todos los valores, clear. ¿Qué pasa que no me deja? Bueno, podemos hacer otra forma, extraer contenido, ¿no es cierto? Extract 1. Entonces podemos ver la tabla de atributos del histograma. El número puede ser value. Y este sería los valores, ¿no es cierto? El histograma de valores de elevación. Y el valor medio del río, en este caso, va a ser igual a 2.536 metros, ¿no? Entonces sería el valor medio, la desviación estándar, el valor mínimo es 1.752, el valor máximo es 3.193. Y muy bien, creo que eso es suficiente, creo que es suficiente
información para ejercitar y podemos pasar ya en este momento a las actividades autónomas.